Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. La bendición de Dios, ¿verdad? El día de hoy, julio 7 del 2024. Ya nos aventamos medio año del 2024 y aquí seguimos sirviendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Dice el tema de hoy, aprendiendo a descansar. El tema de hoy viene del libro de Éxodos, capítulo 16, versos 22 al 30. Éxodo, capítulo 16, versos 22 al 30. El trasfondo de Génesis, capítulo 2, versos 2 al 3. Y el Éxodo 16. También tenemos Marcos, capítulo 2, 23 al 28. Para que todos aquellos que vayan a escuchar el audio y el video de este estudio de hoy, recuerden, ¿verdad?, dónde encontramos información y por qué es tan importante ir a la Biblia. Y ustedes mismos comprobarlo. Dice la declaración del propósito, afirmar las bendiciones del descanso sabático mientras se enfrentan a la tensión de las responsabilidades de la vida. Acuérdate, la bendición del descanso sabático. ¿Qué es la bendición? ¿Por qué Dios nos bendijo y bendijo el día ese? Vamos a dar lectura primero yo en español y luego tú yo en inglés para que el audio, ¿verdad?, pues esté bien grabado. El libro Éxodo, capítulo 16, versos 22 al 30 dice, el sexto día el pueblo recogió el doble de comida de la habitual, 2 homer por persona. Todos los jefes de la comunidad vinieron y se lo dijeron a Moisés. Él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de descanso, sábado, santo para el Señor. Cocinen lo que quieran cocer y hiervan lo que quieran hervir. Pero después, dice, lo que quieran hervir, perdón, dice, pero pueden reservar y conservar todas las obras hasta la mañana siguiente. Así que guardaron las obras para la mañana tal como Moisés lo había ordenado. No se apestaban ni se infestaban de gusanos. Al día siguiente Moisés dijo, comedlo hoy porque hoy es sábado para el Señor y no lo encontrarás en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, el sábado, allí no habrá nada para que recojas. Al séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger pan, pero no encontraron nada. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirás negándote a obedecer mis mandamientos e instrucciones? Miren, el Señor les ha dado el sábado, pero eso en el sexto día les dará alimento suficiente para 2 días. Cada uno de ustedes debe de colectarse donde estén y no salir de sus lugares el séptimo día. Y el pueblo descansó el séptimo día. El versículo clave. Mirad, Jehová os ha dado el sábado. Por eso en el sexto día os da alimento suficiente para 2 días. Cada uno de vosotros debe de quedarse donde está y no salir de su lugar en el séptimo día. Y el pueblo descansó el séptimo día. Éxodo 16, 29 al 30. Yo en inglés. Today's lesson is going to be July the 7th, and it'll be lesson number 6, learning to rest. The focal point or the passage that we'll be covering will be Exodus 16, 20 through 30. And the purpose of it is to affirm the blessings of the Sabbath rest while dealing with the tensions of life's responsibilities. And this begins with Exodus 16, 22 through 30. On the 6th day, the people collected twice as much food as usual, 2 omers per person. All the chiefs of the communities came and told Moses. He said to them, this is what the Lord has said. Tomorrow is a day of rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you want to bake and boil what you want to boil. But you can set aside and keep all the leftovers until the next morning. So they set the leftovers aside until the next morning as Moses had commanded. They didn't shrink or become infested with worms. The next day,
Moses said, "Eat it today, because today is a Sabbath to the Lord. Today you won't want to find out. You won't find out, and you won't find it in the fields. 6 days you will gather it, but on the seventh day, which is the Sabbath, there will be nothing to gather." On the Sabbath day, some of the people went out to gather bread, but they found nothing. The Lord said to Moses, "How long will you refuse to obey my commandments and instructions? Look," the Lord said, "that has given you the Sabbath. Therefore, on the sixth day, he gives you enough food for 2 days. Each of you should stay where you are and not leave your place on the seventh day." So the people rested on the seventh day. The key verse, and this is the verse that lists, "Look, the Lord has given you the Sabbath. Therefore, the sixth day, he gives enough food for 2 days. Each of you should stay where you are and not leave your place on the seventh day." So the people rested on the seventh day. Exodus 16, 29 through 30. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que traes, Señor, el día de hoy. Te agradezco, Padre, porque este estudio es para bendecir a personas como tú has bendecido a nosotros, Padre, a través del sábado. Ayúdanos, Padre, a entender y llevar el mensaje precisamente y perfectamente como tú lo ordenas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que haya más personas que se conviertan en conocer al Señor Jesucristo cada vez más y comprendan la palabra, ¿verdad?, que está escrita únicamente para ciertas personas, ¿verdad?, que van a ser llamadas por ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, el tema de hoy es el sábado. El sábado, pues, es una orden que Dios le dio al pueblo hebreo en el desierto, ¿verdad?, buscando obediencia más que nada y educándolos a descansar. En el tiempo de la esclavitud, cuando ellos estaban en Egipto, ellos no tenían día de descanso, eran 7 días de la semana continuamente. Por eso marca que el Génesis capítulo 2, verso 3, desde el principio, cuando Dios creó las cosas, estableció el descanso para la humanidad, porque la humanidad necesitaba un tiempo para reflexionar todo lo que había hecho. Vamos a ver qué es lo que nos dice el estudio de hoy. Está muy interesante, ¿verdad? Siempre es un tema muy polémico, porque la mayoría de la gente pues tiene sus creencias, ¿verdad? Y una de ellas es el sábado. Vamos a ver qué nos da el estudio de hoy. Dios inventó el fin de semana. Dice, ¿qué razón tiene eso para alabar a Dios? Después de 6 días de la creación, Dios se sentó y descansó. Y Dios no solo nos invita, sino que también nos ordena hacer lo mismo. Dice, de todos los 10 mandamientos, quizás el que nos resulta más difícil de seguir es el mandamiento de guardar el sábado. Va en contra de nuestras corrientes, incluso desafía lo que creemos que es moral. El trabajo es bueno, creemos que el descanso debería de ser una recompensa por el trabajo terminado y bien hecho. El sábado es cuando podemos mirar atrás como Dios a todo lo que hemos logrado, considerar lo bueno y finalmente tomar una decisión. Pero cuando se completa algo, ¿alguna vez has terminado la lista de tareas pendientes de alguien? Siempre tendremos algo más que podamos hacer. Si no nos permitimos descansar en medio de nuestro trabajo, nunca pararemos, especialmente ahora, cuando estamos conectados a todo y siempre disponibles. Casi nunca hay un momento en el que alguien pudiera decir que ha completado todo. Si el descanso es una recompensa por el trabajo terminado, ¿quién se sentiría justificado para permitirse simplemente detenerlo todo por un día? Sin embargo, Dios nos ordenó hacer precisamente eso. Note que esto no significa que simplemente tengamos un trabajo diferente que también hacemos en sábado, el de adoración. No fue hasta que el pueblo hebreo escapó de Egipto que la adoración se consideró parte del día de descanso. Significa que nos tomamos el tiempo para dejar todo, dice, aclarar nuestras mentes y darnos tiempo para volver a ser completos. Significa que nos permitamos soltar todo lo que nos consume el resto del tiempo.
¿No es sorprendente pensar que incluso Dios se tomó tiempo para descansar después de que Dios pasó 6 días creando? Pasó el séptimo descanso. Dios no terminó con la creación en el 6º día, porque la creación continúa. La tierra experimenta la renovación de Dios cada vez que nace un nuevo bebé, cada vez que brota una semilla y con cada amanecer. Dios descansó el 7º día, fue una creación intencional del ritmo del cosmos, con tiempos para trabajar y tiempos para recuperar el del trabajo. Aquí vemos que como Dios nos crió a imagen y semejanza, Él también estaba creando el tiempo de la creación, una creación de descanso para la humanidad, porque no era que Dios se cansara, pues Dios no se cansa, ¿verdad? Entonces estamos viendo que como una orden se lo da al pueblo hebreo, ¿verdad? Porque ellos vivían 400 años o más de esclavos sin descanso. O sea, no existía el fin de semana para ellos. No había más que la noche para dormir y recuperarte. Pero dice que Dios nos crió a imagen y semejanza. No que seamos iguales que Dios, porque no podemos crear las cosas que Dios ha creado. Pero sí podemos reposar, ¿verdad? Descansar del trabajo que nos puso a hacer. Porque desde el principio a Adán y a Eva les dio el primer trabajo. Les dijo, ¿sabe qué? Aquí está el jardín, quiero que lo cultiven. Y era un trabajo. Pero también les dijo, tómense en un día para ver qué es lo que han hecho, un día para analizar lo bueno y tomen una decisión si van bien, ¿verdad? Entonces estamos viendo muchas cosas que si se estudian a la lupa, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo. Dice, aprender a descansar. El tema ya empieza ahí. Éxodo 16 cuenta la historia de las provisiones de Dios para el pueblo hebreo mientras estaban en el desierto. Si bien fue una gran cosa escapar de la esclavitud de los egipcios, tenían que aprender a vivir en la libertad de Dios. Su primera crisis fue la de la comida. Dios les prometió carne en forma de codornices y pan en forma de maná. Esto les era tan desconocido que la palabra maná significa literalmente ¿qué es esto? En hebreo es un gran recordatorio de que a veces nuestras oraciones reciben respuestas de manera inesperada. Dios les dijo al pueblo que recolectaran suficiente maná para cada día, excepto el 6º día, cuando recolectaron el doble para poder tener un 7º día de descanso. Como esclavos en Egipto, un día de descanso no les era familiar y tuvieron que aprender a confiar que Dios proveería para ellos, incluso durante un día en el que no trabajaban. El pueblo había vivido con ansiosa preocupación por su supervivencia, necesitaba atesorar y almacenar el exceso, pero la libertad de Dios significaba que necesitaban aprender a confiar en el cuidado de Dios. Dios le dijo que recolectaran más el día anterior para que tuvieran haciendo provisiones para los tiempos de descanso. Ya tenían suficiente, pero tenían que aprender a confiar en que tenían suficiente y aceptar el regalo del descanso. Dice, la lección que Dios les dio en el desierto los obligó a entrar en un ciclo de trabajo y descanso, rompiendo la tiranía del exceso de trabajo que habían aprendido como esclavos en Egipto. Dios tuvo que guiarlos de regreso a los ritmos de la vida que se remontaban a la creación misma. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Dios los tuvo que regresar a ellos porque ellos no conocían el descanso. Nuestro Dios manda el autocuidado. Piense en eso por un momento. Somos valorados no solo por lo que podemos hacer por Dios, sino como seres inteligentes y sanos que pueden descansar y disfrutar de una relación con Dios. Hubo un tiempo en la vida en que mi marido trabajaba 80 horas. Cuando finalmente dejó de hacerlo, me dijo que no se había dado cuenta que llevaba varios años viviendo con falta de sueño. Ninguno de nosotros fue creado para vivir así. Quedamos tan atrapados en las demandas del mundo, incapaces de dar un paso atrás y decir no, que podemos destruirnos físicamente y mentalmente. Eso es vivir en Egipto. ¿Por qué tanta gente se suicida hoy en día? Porque sobrecargan el cuerpo, la mentalidad, el alma y el espíritu.
porque no fuimos creados para trabajar o estar conectados 24 horas. Muchos jóvenes que no han trabajado mucho se acaban suicidando porque no descansan la mente. Ya no le dan el tiempo al ser de ellos a retroceder y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? No se dan cuenta. Le pasa lo que a la rana cuando le echan en el sartén y le ponen la llama bien bajita. La rana no se da cuenta que el agua está tibia, ¿verdad? Pero cuando ya se da cuenta, se cose. Así a nosotros puede pasar si no tomamos el tiempo necesario para volver a Dios y decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias porque tengo este descanso, porque tengo este reposo. Una opinión hasta ahorita yo. Yeah, to me, it seems this way. You know, just before the hurricane hit, and I'm going to use this as an example. Just before the hurricane hit, a lot of people went to the store. A lot of people, and they were preparing, and they were preparing, and they were preparing. They were preparing for a storm, and the storm was coming, and the storm was coming, and everything indicated that the storm was coming, and the people kept buying and buying and supplying themselves, and they were supplying themselves because they knew that if the storm hit, they were going to have enough supplies to carry them through the storm. So this is a perfect example of how God wants you to reflect that even though the storm didn't hit, you can go back and look at yourself and say, I prepared, I had everything ready, I could have gone through the storm without a problem. Yeah. So, el reposo prácticamente de Juan lo está dando para el ser humano. No es para Dios, simplemente es una creación. Crié el sábado para que ustedes, los que acabo de poner aquí en el jardín del Edén, porque lo vamos a ver, trabajen 6 días, pero dediquen un día a ustedes a descansar, para ustedes, para reflexionar desde la creación. Pero el sábado era una creación, ¿sí? Para que el hombre descansara. No porque Dios se cansara, Dios no se iba a cansar. No sé qué punto de vista tiene usted de lo que estamos leyendo. ¿Alguna idea? ¿Algún punto de vista que usted tenga de lo que se está estudiando? Es que la gente estaba impuesta a trabajar, como dice usted, 7 días y de repente dicen, para un día y no saben qué hacer. Hay que aprender a descansar. Exactamente. Si se da cuenta, unos años atrás, los domingos no se abría hasta después del mediodía en ninguna parte. The cycle of God was that he worked and worked, and then on one day he stopped, and he rested, and he looked back on everything that he had done. It was beautiful. He expects us to do the same thing. Exactly. And that is a good point. It's not a command, it's a commandment, it's a law. It's not from God that says we're to rest and look back at the things that we have done so that we can again begin another journal. Another journey. Yeah. And we go full circle, and then we come back and stop, and then we reflect again. Porque si nosotros vemos que la creación, Dios hizo la creación en 6 días, por ejemplo, ¿verdad? La pudo haber hecho en 30 segundos también, pero se tomó 6 días pensando y creando cómo iba a ser para que el hombre pudiera sobrevivir, porque Dios era Dios y es omnisciente, es presente, está en todas partes, hace todo lo que es. Pero el ser humano no iba a ser así. Iba a ser a imagen y semejanza, pero no iba a ser un Dios. Solo tenía que tener ciertas maneras de vivir. Pero vemos que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, en una sola sentada, con 2 peces y 3 panecitos, le dio de comer a 5,000. Así. O sea, estamos viendo que si Dios hubiera querido hacer las cosas diferentes, las hubiera hecho diferentes. Pero lo hizo de una manera específica para que el ser humano, nosotros, su creación, como dice la niña de sus ojos, lo que él más precioso que hizo, viviera de lo mejor. You know, to me, Samuel, this simply means here that in page 59, and I'll read it for you. Go ahead. There was a time in my husband's life when he worked 80 hours a week. When he finally stopped, he told me that he didn't realize that he had been living with sleep deprivation for several years. None of us is created to live like that. We become so caught up in the demands of the world, unable to step back and say no, that we can destroy ourselves physically and mentally. Yo conozco mucha gente que ha trabajado bien duro todos sus días sin parar, 7 días derechos y around the clock. Turnos de 12 horas. Y lo que están haciendo es que they're physically destroying themselves. They're mentally destroying themselves. They're not giving themselves time to spend time with God.
because they're all involved in their work. And they're Eso all quiere involved decir in que their viven en el Egipto. Aunque Egipto tenía eso, el trabajo, las cosas laborales te pueden esclavizar. Yo ya tengo, creo que va para 2 años, de lunes a viernes, gane lo que gane. Si gané poco, es bendición de Dios. Si gané mucho, es bendición de Dios. Pero el sábado y el domingo, libres para poder vivir la vida que Dios me dio, conforme el temor que tenemos con Dios, ¿verdad? No tampoco vivir una vida libre, ¿verdad? Vamos a averiguar qué es lo que sigue en el tema que sigue. Definiendo el sábado. Dios dice, ha ordenado que descansemos, pero ¿qué significa eso exactamente? El Nuevo Testamento registra varios encuentros que Jesús tuvo con la élite religiosa acerca del sábado. Sanó a la gente el sábado. Él viajó en Marcos 2. Se le critica porque él y sus discípulos recogieron granos para comer lo que se consideraba trabajo. Jesús respondió que el sábado fue creado para el hombre. El hombre no fue creado para el sábado. Marcos 2, 27. Entonces, ¿cómo quiere Jesús que guardemos nuestro tiempo de descanso? Las reglas para el sábado en el libro de Éxodo son estrictas. Éxodo 34, 21. Exige que se guarde el sábado incluso en los días de cosecha. Si el mal tiempo amenazaba a los cultivos, esto podría significar la diferencia entre tener suficiente para todos o inanición. Éxodo 31, 12, 17 incluso dice que aquellos que no observaban el sábado deberían ser ejecutados. En la época de Jesús, las restricciones al trabajo, dice, sabático eran complejas y casi imposibles de seguir. Al pueblo judío no se le permitía hervir agua, no podía transportar nada más pesado que un higo seco. No podían lanzar algo al aire, pero no podían atraparlo con la otra mano. El trabajo mental que se requería para no trabajar en sábado era más duro que cualquier trabajo físico. El punto de Jesús fue que el sábado había dejado de convertirse en un tiempo de renovación y descanso. Debido a todas las pequeñas restricciones, el sábado estaba destinado a ser un día de restauración y sanación, no de restricción difíciles que les impidieran cuidar de sí mismos y de los demás. El deseo de Dios para el sábado nunca ha sido que descuidemos a nuestro prójimo y rechacemos de manera legalista actos de compasión y amor. Más bien significa que dediquemos nuestro tiempo lejos de actividades estresantes y exigentes para proteger nuestro tiempo de descanso. En la época de Jesús, el descanso de trabajo era generalmente físico y hoy lo que se necesita desesperadamente es descanso mental. Tiempo en el que no solo dejemos de trabajar, sino que también dejemos de pensar en trabajar. Fíjate la situación. En el tiempo aquel, si tú trabajabas el sábado, era físico, pero si usted hacía algo, lo ejecutaban. O sea, había que guardar la ley o era cuello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano hoy en día, nosotros estamos en una vida de mucho más aceleración porque estamos conectados al televisor, metiendo la información, o estamos en el teléfono, o estamos pensando cómo puedo hacer para ganar más dinero. La demanda económica, la demanda laboral y la demanda socioeconómica, que es la que te preocupa para pagar los biles, no te deja descansar. ¿Y cómo vamos a hacer si, oye, trabaja el sábado y domingo porque necesitamos más dinero? Sí, es difícil, es muy difícil. Pero dice que los que confían en el Señor, ¿verdad? Que tienen que confiar en Él, no le faltará nada. Dice, en el momento para dar un paso, hablar con amigos, crear algo con nuestros hijos o dedicar un rato, un pasatiempo relajante, se puede considerar como un día en el que hacemos lo contrario de nuestro trabajo. Pasar tiempo al sol, trabajamos en una oficina, o si trabajamos físicamente tomando tiempo para descansar o con un buen libro. El sábado es un momento para alegrarnos de todo lo que exige nuestro tiempo, pensamientos y energías, y como Dios en el séptimo día reevaluar lo que es bueno. Recordemos, dice, sorprendentemente esto a menudo significa una mayor eficiencia cuando empezamos a trabajar de nuevo.
En la entrevista con personas creativas, incluidos artistas y inventores y músicos, suelen decir que uno de los elementos más importantes del proceso creativo es un momento para dejar que sus ideas marinen cuando no están pensando activamente en ellas. Ese descanso les permitiría dar un paso atrás y ver su trabajo de nueva manera. Quiere decir que si tú descansas, ¿verdad?, vas a regresar a tu trabajo con ideas frescas, con ideas nuevas, con ideas renovadas y con mucho más. Dios pidió que seamos intencionales en nuestro descanso. Nuestro calendario están llenos de exigencias, desde reuniones de trabajo hasta actividades infantiles y trabajos voluntarios. Lo único que Dios nos ordenó programar en nuestras vidas es el descanso y el tiempo dedicado a la relación con Dios. Pero a menudo no lo hacemos. Necesitamos apartar el tiempo a propósito y protegerlo, ya sea a una hora determinada todos los días o un día completo a la semana. Ni siquiera dedicamos tiempo para orar, no le apartamos tiempo a Dios para orar. Yo me considero pecador porque eso es un pecado también, no orar. To me, you know, if you work, and you worry, and you don't think about God all week, or all month, or all year, how do you think God feels? I mean, God feels like you're not looking for Him. You're not looking for Him. You don't need Him at all. You don't need Him at all. So you live your own. Yeah, and so what it does, He leaves you alone. You become part of the world, and you become part of the world's problem. You become physically ill. You become mentally ill. You become stressed. You become this. You become that. You become all kinds of things because God has left you do your thing because you're breaking one of His commandments, which is the Sabbath. Keeping the Sabbath. You have to make time for God. If you don't make time for God, you're not going to have time at all. Así como tenemos tiempo para comer y para bañarnos y para ir al baño, debemos de tener tiempo para decir Dios gracias. Entonces no lo hacemos. Dice, váyanos rapidito para que no se tenga muy largo el video. Incluso como cristianos, me encanta escuchar el llamado porque me interrumpe y me hace tomarme un momento y susurrar una rápida oración de gracias a Dios. Esto es debido a que dice que hay una mezquita cerca donde vive ella y cada que oye el llamado, como cuando a veces oye en la iglesia católica que suena la campana, ¿verdad?, la mayoría de los feligreses de la iglesia se acuerdan y hasta se persignan. Y eso es bonito porque te hace acercarte nuevamente a Dios. Dice, por eso el sábado, independientemente de cómo lo experimentemos, es tan importante. Nos recuerda quiénes somos, hijos de Dios. Nos ayuda a rechazar la creencia de que nuestro valor es lo que producimos y que si no producimos, aunque sea por un momento, no tenemos ningún valor. En una manera de adorar a nuestro buen Dios, en lugar del buen trabajo que también nos fue encomendado, es un lugar que Dios creó para que disfrutemos de la presencia divina, aprendiendo los dones de Dios y renovando nuestros espíritus. Es un momento para poner nuestras preocupaciones e inquietudes en contexto. ¿Qué es importante en nuestra vida? Al final, es nuestra relación con los demás y especialmente nuestra relación con nuestro Señor. En última instancia, el sábado nos reorienta desde cómo nos ve el mundo a cómo nos ve Dios. Nos llama a pasar de una época que valora la eficiencia y la producción a una época que valora la relación, el descanso y la adoración para darle un toque al ritmo de nuestras vidas. El sábado nos permite relajarnos en el consuelo del Señor. Dice una pregunta al final: ¿por qué crees que Dios pensó que el descanso era lo suficientemente importante como para ordenarlo? ¿Qué es algo físico o tangible que puedes hacer para recordarte que debes descansar y experimentar el sábado como Dios lo planeó? Ahí es esa pregunta, dice, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Yeah, it's for everyone. Because if you never take the time to thank God or spend time with God during your busy hours or when you're ill, especially when you're sick,
And you're always thinking about your sickness, you're always thinking about your health, you're always thinking about, yourself. And you leave God completely out. God's going to leave you alone. He's going to let you suffer. He's going to let you suffer as much as you want to. But if you spend time with God, He will answer your question. Es una de las cosas que siempre le digo a la gente yo, miren, cuando ustedes se enfermen ya de gravedad, que ya nos vamos a ir de este mundo, usted no va a gritar, mamá, papá, pastor, doctor. No, usted va a gritar, Dios, hasta ahorita te estás acordando de mí, va a decir el Señor. Y Él, aún en su misericordia, va a decir, clamaste a mí, te escuché. Falta que quiera todavía ayudarte. Pero siempre, siempre nuestro último clamor es al Señor. ¿Por qué? Porque somos creación suya. ¿Sí? Dios es el único que nos puede dar la paz, el consuelo, la seguridad. Sí, voy a morir. Sí, ya tengo una enfermedad terminal, ya me voy. Pero me voy con Dios. Porque ese es el descanso. Usted, su alma descansa en las manos de Dios. El mismo Señor Jesucristo que dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo cuando salga de aquí y vaya a tu presencia, no sienta temor. Y eso es lo que debemos buscar, ese descanso, Juan. Descansar en la esperanza de la resurrección que fue llevada por primera vez por nuestro Señor Jesucristo y que Él prometió que si nosotros fielmente creyéramos en Él por fe, estaríamos junto con Él. Viviríamos la misma resurrección. Tal vez no la veamos, pero nos vamos a dar cuenta cuando estemos en su presencia. Entonces va a decir, hice lo que tenía que haber hecho, ¿verdad? Dice la oración al final, déjame leerla. Oh Señor, enséñanos a ser obedientes en la observancia del sábado y haznos encontrar el descanso que deseas para nosotros y el gozo de pasarlo en tu santa presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos que vean el video, vayan a la Escritura, pídanle a Dios de la sabiduría que viene de lo alto para que se les discerne la voluntad de Dios en sus vidas, y igual que como este estudio dice, que aprendas a descansar y a confiar en el Señor. Chao.